Quiero agradecer a la invitación a la Sociedad Española de Salud Laboral y Seguridad en el Trabajo, especialmente a la doctora Benítez Serrano, a mis compañeros de mesa y, cómo no, a todos los que están más allá de mi pantalla del ordenador. Esta pandemia nos ha modificado la forma en que nos relacionamos y hacemos la formación, pero bueno, bienvenida sea, porque por lo menos hemos podido seguir formándonos y, cómo no, agradecer la colaboración no condicionada de Novo Nordisk. Al igual que el doctor Sánchez, yo creo que es obligado poner mis conflictos de interés para esta ponencia son ninguno. Y en mi primera diapositiva, y a modo un poco de justificación del título de la ponencia, quiero enfatizar el cambio epidemiológico de las enfermedades crónicas, ligadas sobre todo al envejecimiento de la población, pero cuando trabajamos en práctica clínica asistencial diariamente, vemos que cada vez es más frecuente en edades más tempranas, ya no en edades avanzadas y ligadas a ese envejecimiento. Quiero presentarles datos. Son datos propios, datos del estudio Ibericán, que es el acrónimo de identificación de la población española en riesgo cardiovascular y renal. Es una población que es visitada en consultas de atención primaria y están todas las comunidades autónomas españolas representadas, o sea que puede ser un fiel reflejo de nuestra realidad, ya que esto está basado sobre una N de pacientes de más de 8.000. Una edad media de 58 años y el 45%, eso es una rara a la hora de escribirlo, 49,5% son mujeres. Bien, simplemente esto es una foto del alto riesgo que tenemos en la población española. En las dos presentaciones anteriores, en una de ellas se hablaba del alto impacto que en ciertas zonas del mundo tiene la obesidad. Pues bueno, fíjense que si sumamos el sobrepeso y la obesidad en la población que atendemos en consultas de atención primaria en España, estamos cercanos al 80%. La hipertensión y la dislipemia evidentemente es casi la mitad de la población que atendemos, con lo cual la enfermedad cardiovascular está ahí muy presente, y también la enfermedad metabólica. Fíjense que la diabetes, esto no son datos poblacionales, no es como el estudio Valencia o otros estudios que ha presentado el doctor Sánchez, son datos de los pacientes que vemos en consulta. 1 de cada 5 es diabético. Y esto refrenda un poco lo que vamos a presentar y lo que vamos a ver sobre cuál es el comportamiento de otras enfermedades ligadas a la diabetes. Bueno, pues algo le pasa, pero no quiere pasar la presentación. Bueno, ahora parece que sí. En esta siguiente diapositiva simplemente es enfatizar un poco la comorbilidad que va asociada a la diabetes. La diabetes es un paradigma dentro de la enfermedad crónica y es muy prevalente que en el paciente diabético haya otras condiciones asociadas. Estos son 3 estudios, uno de ellos es un estudio hecho en España, concretamente en el País Vasco, y si nos fijamos, la diabetes tiene una asociación entre 2 a 4, es lo más prevalente, condiciones más asociadas. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues si vemos en las otras 2 gráficas que pertenecen a artículos de distintos años y de distintas poblaciones, vemos como la hipertensión arterial es la causa asociada más prevalente. Y ligado a todo ello, tenemos la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca y otras condiciones. Quiere decir que en un paciente con diabetes incluso podemos encontrarnos hasta 10 patologías asociadas en un mismo paciente, y esto va a requerir una vigilancia muy estrecha de este tipo de paciente y también posiblemente una polimedicación que tenemos que encajar muy bien para evitar reacciones adversas a fármacos. Siguiendo un poco con datos del estudio Ibericán y ligándonos a la asociación con factores de riesgo, si ven en rojo es la población con diabetes, en este color más claro es la población no diabética,
y tanto la dislipemia, la hipertensión, la obesidad abdominal por perímetro de cintura, el sedentarismo, están mucho más presentes en el paciente diabético que en el no diabético. Y si continuamos un poco en el continuum cardiovascular, vemos, igual que debemos de hacer siempre en un estudio con el paciente diabético, como la enfermedad subclínica definida por la hipertrofia ventricular izquierda, una alteración del ITB, la albuminuria o la presión del pulso en pacientes más mayores también está más expresada en la población con diabetes. El ITB, bueno, la explicación es simplemente que está infradiagnosticado, no realizamos en atención primaria el índice tobillo-brazo y posiblemente es la explicación de que no salga tan bajo, pero la arteriopatía periférica es algo a vigilar en el paciente con diabetes. Y si seguimos en el continuum, la enfermedad cardiovascular en cualquier estadio de la enfermedad, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, ictus, enfermedad arterial periférica o insuficiencia cardíaca, también están mucho más expresadas y presentes en el paciente con diabetes que en el no diabético. Por tanto, la diabetes es una enfermedad que empieza siendo una enfermedad metabólica, pero con el tiempo, y si la dejamos a su libre evolución o con un control no estricto, pues va a evolucionar hacia dos escenarios que determinan un eje, que es el eje cardiorrenal, la enfermedad coronaria y la enfermedad renal crónica. Y el siguiente paso en el continuum es la insuficiencia cardíaca, con lo cual el diagnóstico lo más precoz posible de la diabetes y así como cualquier condición que vaya asociada a la diabetes y el estricto control de cada una de esas condiciones, incluida la propia diabetes, es muy importante para evitar su progresión en el continuum cardiovascular o al menos retrasarlo al máximo. Esto está a la diapositiva que es sacada de las guías de la Sociedad Americana de Diabetes, la conocida ADA, y es un poco la presentación del ciclo de decisión. Viene a ser un símil al ciclo de Deming, que conocemos como el de mejora continua, y en el que en todo paciente diabético deberemos de evaluar, considerar la mejor detección de factores que van asociados a esa propia diabetes para estandarizar mucho mejor el plan de tratamiento, compartir decisiones con el paciente. Lo hablaba el doctor Sánchez de esa palabra que nos gusta muy poco utilizar, que es el empoderamiento del paciente, establecer un plan inteligente, un plan SMART en cuanto al seguimiento que vamos a hacer con el paciente. Todo tiene que ser de corresponsabilidad. Esto es compartido al 50%. No toda la responsabilidad cae de la parte médica. Hay que hacer corresponsable también al paciente. Implementar dicho plan, hacer un adecuado seguimiento y estandarizar adecuadamente el plan de revisiones. Con todo ello, y bien explicado, como comentaba el doctor Sánchez, desde la parte más especializada hacia la atención primaria o la atención en el ámbito de la medicina y del trabajo, es fundamental. En esta diapositiva, y también sacado de las guías de la Asociación Americana de Diabetes, están en acceso libre, con lo cual pueden bajarse desde el navegador de Google y desde la propia página web de la ADA las guías completas. Nos plantean los autores un checklist para hacer un adecuado seguimiento tanto inicial, a los pocos meses y con las visitas anuales. Y en cada una de ellas, ¿de qué nos debemos de preocupar? Evidentemente, una de las cuestiones que es muy importante es el adecuado diagnóstico, la adecuada anamnesis y exploración, pero también enfatizarles la importancia que los estilos de vida van a tener en su patología, así como qué medicaciones vamos a utilizar. El uso de tecnología, yo creo que es importante en el paciente diabético tenerlo presente,
así como otras cuestiones, laboratorio, examen físico, etcétera. Si tenemos el plan, lo tenemos estructurado, como nos plantean en esta diapositiva, en este checklist, pues posiblemente no se nos olvide nada y podamos hacer un control estricto del seguimiento del paciente con diabetes. Esta diapositiva ya ha salido, pero en concreto en la parte que a mí me tocaba, que era esa comorbilidad, esa pluripatología en el paciente con diabetes, pues bueno, la exigencia que vamos a hacer en cuanto al menor o mayor control estricto va a depender de la esperanza de vida, de la cantidad de enfermedades concomitantes que pueda tener, también la edad del paciente va a ser importante, y las complicaciones vasculares que pueda tener. Con lo cual, vamos a tener que ser muy diestros a la hora de estratificar adecuadamente el plan de control y de tratamiento de nuestros pacientes. Y esto debemos de hablarlo con ellos y planificarlo adecuadamente. No solo la diabetes, también aquellas cuestiones que son muy prevalentes que vayan correlacionadas. Las propias guías ADA en su publicación de 2020 pues ya nos indican que ante cualquier nivel de lípidos LDL hay que, si no hay contraindicación o no son tolerados, hay que darle una estatina al paciente con diabetes. El comportamiento, el reducir LDL es muy importante, dado que el paciente con diabetes es un paciente de alto o incluso muy alto riesgo cardiovascular. Lo mismo para la presión arterial, diferentes rangos de control menos estrictos para el paciente más complejo o con mucha pluripatología asociada. Y lo mismo para las diferentes cuestiones en cuanto al control de la diabetes, tanto de la glicada, la glucosa postprandial en ayunas o la glucosa al acostarse. Esta es una imagen que utilizamos bastante, está desarrollada por la red GEDAPS, es una asociación que lucha contra la diabetes desde la atención primaria y que tiene numerosas publicaciones. Y bueno, es una figura muy visual en la que en la parte inferior tenemos los grados de control en función del paciente y arriba en función del condicionamiento clínico que va asociado a ese paciente, que puede ser enfermedad cardiovascular establecida, la insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, la fragilidad o mayor de 35 años y la obesidad. Como vemos siempre, alimentación, actividad física, autocontrol, educación y el apoyo tanto de enfermería, atención primaria, enfermería del hospital, como médicos del trabajo, médicos de atención primaria, de familia o endocrinología. En el segundo escalón, y lo debatiremos posteriormente, no vamos a entrar, pero evidentemente la metformina es el primer fármaco a tener en cuenta y se están posicionando esos nuevos fármacos que están apareciendo en el arsenal terapéutico a utilizar, que son los ISLGT2 o los análogos del GLP-1. Bien, la diabetes hemos visto ya que va muy asociada a comorbilidad. En esa comorbilidad somos diferentes los actores a intervenir desde el ámbito sanitario con un protagonista principal, que es el paciente. Y para eso tiene que haber una adecuada continuidad asistencial, tanto desde el centro de salud, desde la consulta de medicina del trabajo, como los diferentes centros a los que pueda acudir el paciente, más o menos especializados. Y la buena coordinación entre los diferentes actores, sobre todo sanitarios, va a redundar en el mayor beneficio de nuestros pacientes. Unas reflexiones antes de finalizar mi presentación, las he definido en 5 puntos, que sería que la multimorbilidad es un fenómeno generalmente ligado al envejecimiento de la población, es cada vez frecuente, pero también, ojo, puede presentarse en pacientes de cualquier edad. La diabetes mellitus tipo 2 es paradigmática de enfermedad crónica, es muy prevalente en pacientes con pluripatología. La heterogeneidad entre los pacientes pluripatológicos hace necesario individualizar objetivos y tratamiento,
Y los principios del abordaje del paciente pluripatológico con diabetes incluyen la atención global al paciente y no a cada enfermedad por separado, los posibles asociados con las intervenciones médicas. Y, por supuesto, no podemos olvidar nunca la colaboración incuestionable de enfermería, sobre todo en los equipos de atención primaria o en los equipos de atención de medicina del trabajo. Bien, en 2020 algo sobre nadie esperaba, la COVID-19, y bueno, simplemente es la última diapositiva, referir que la diabetes y sus complicaciones están muy respaldadas por un creciente cuerpo de evidencia como contribuyentes a la morbimortalidad de los pacientes con COVID. Si se fijan, la COVID es una patología que es proinflamatoria, también es procoagulante y bueno, que hace una tormenta de citoquinas. Pues bien, la diabetes y la diabetes evolucionada o con mal control metabólico también es proinflamatoria, también puede producir tormenta de citoquinas y ambas juntas, pues evidentemente estamos ante una catástrofe multiorgánica, que es lo que ha ocurrido en los primeros meses en los que pacientes más frágiles, más mayores o con pluripatología han sido los más afectados. Y lo que sí que hemos visto y hemos identificado es que aquellos pacientes que tenían un mejor control de la diabetes reducía el riesgo de padecer la COVID en sus estadios moderados o graves, que son realmente los que nos preocupaban. Por lo tanto, el control de los factores de riesgo, el control estricto de la diabetes, al menos para la COVID, es fundamental, y también fundamental el hacerlo porque la calidad de vida de nuestros pacientes va a durar mucho más tiempo. Y sin más, agradecerles su presencia y su atención. Muchas gracias y estoy a disposición de sus cuestiones.